La leyenda de Irene ha perdurado en el Panteón Mezquitán durante décadas, alimentando el miedo y la curiosidad de quienes visitan este lugar. Su historia comenzó en la década de 1930, cuando una familia adinerada cometió el error de llevar a su hija de 7 años al entierro de un familiar. Desde entonces, Irene ha sido vista por numerosos visitantes y trabajadores del panteón. Su figura fantasmal deambula entre las tumbas, su vestido blanco ondeando con el viento nocturno. Algunos dicen que busca a su familia, perdida en el laberinto de tumbas del panteón. Yo mismo he sido testigo de la presencia de Irene en más de una ocasión. Sus ojos tristes me miran desde la oscuridad, y su risa infantil resuena en mis oídos incluso después de que se ha desvanecido en la noche. A veces me pregunto si Irene encontrará la paz que tanto busca o si está condenada a vagar eternamente entre las sombras del Panteón Mezquitán. En las noches silenciosas del Panteón Mezquitán, la leyenda de Irene se expandía como una sombra, envolviendo cada rincón con la historia de una niña atrapada entre dos mundos. La década de 1930 marcó el inicio de la tragedia, cuando una familia adinerada cometió el fatal error de llevar a Irene, una niña de tan solo 7 años, al sepelio de un ser querido. Desde entonces, Irene se convirtió en un espectro que vagaba entre las tumbas. Su presencia se hacía palpable en la brisa nocturna que hacía ondear su vestido blanco como un fantasma en busca de algo perdido. La historia se extendió a través de los años, y cada generación que visitaba el Panteón Mezquitán se encontraba con el relato de Irene, alimentando el misterio y la curiosidad. Quienes afirmaban haber visto a Irene hablaban de sus ojos tristes que reflejaban una pena que iba más allá de la muerte, como si la niña hubiera llevado consigo un peso insondable. Su risa infantil, que resonaba en las noches más oscuras, se volvió tanto una señal de su presencia como un eco melancólico de la inocencia perdida. Como guardia del Panteón de Mezquitán, me sumergí en la enigmática historia de Irene, sintiendo su presencia en cada rincón mientras realizaba mis rondas nocturnas. En más de una ocasión, he sentido la mirada de Irene posarse sobre mí desde la penumbra, su figura espectral destacándose entre las sombras de las tumbas antiguas. Los visitantes compartían relatos de encuentros con Irene, describiendo cómo su figura se desvanecía entre las lápidas cuando se intentaba acercar a ella. La pregunta sobre qué buscaba Irene en el laberinto de tumbas del panteón se volvía más intrigante con cada relato que escuchaba. Algunos afirmaban que Irene buscaba a su familia, perdida entre las filas interminables de sepulcros, como si la niña no pudiera encontrar descanso hasta reunirse con aquellos que amó en vida. Me sumergí más profundamente en la leyenda, explorando los registros históricos y escuchando relatos orales de ancianos que recordaban la década en que Irene se convirtió en una presencia inmortal. La década de 1930 se reveló como un periodo tumultuoso, con historias de conflictos familiares y tragedias que arrojaron sombras sobre la vida de Irene. Al parecer, la familia adinerada estaba marcada por secretos oscuros que se tejieron en la historia de la pequeña Irene, condenándola a una existencia etérea. Las noches se volvieron más intensas a medida que me adentraba en los recovecos del Panteón Mezquitán, sintiendo que cada lápida guardaba un fragmento de la historia perdida de Irene. Mi encuentro más significativo con Irene ocurrió en una noche de luna llena, cuando su figura se materializó ante mis ojos, su vestido blanco moviéndose suavemente con la brisa nocturna. Los ojos tristes de Irene se encontraron con los míos, y por un instante, sentí la carga emocional que llevaba consigo, como si su dolor se transmitiera a través de las sombras. Su risa infantil resonó en mis oídos, evocando la nostalgia de una infancia truncada por la tragedia y la muerte prematura. En ese encuentro, pude percibir que Irene, más que buscar a su familia, parecía atrapada en el tiempo, reviviendo una y otra vez la noche fatídica de su presencia en el sepelio. Me pregunté si acaso existía un medio para liberar a Irene de su atadura eterna, permitiéndole cruzar finalmente al otro lado y encontrar la paz que tanto anhelaba. Decidí profundizar en la historia de Irene, buscando pistas en antiguos archivos y registros del panteón que pudieran arrojar luz sobre la tragedia que la condenó a una existencia espectral. Descubrí que la familia de Irene estuvo involucrada en un conflicto heredado, marcado por rencores y desavenencias que se intensificaron durante la década de 1930.
La noche del sepelio, la pequeña Irene, ajena a los secretos familiares, acompañó a sus padres a la ceremonia fúnebre de un pariente cercano. Las tensiones en la familia alcanzaron su punto álgido esa noche, culminando en un suceso trágico que involucró a Irene y que, de alguna manera, la vinculó al Panteón Mezquitan para siempre. Me di cuenta de que la clave para liberar a Irene de su prisión espectral podría yacer en resolver los conflictos no resueltos que la atan a este mundo. Decidí buscar en las ruinas de la historia familiar, reconstruyendo las relaciones fracturadas que llevaron a la pequeña Irene a convertirse en un fantasma errante. Cada lápida y monumento en el Panteón Mezquitan parecía contener fragmentos de la historia familiar, como si las almas que yacían allí fueran testigos mudos de los eventos que llevaron a la tragedia de Irene. En mi búsqueda de respuestas, fui guiado por susurros en la brisa nocturna y sombras que se movían en la penumbra, como si el propio Panteón conspirara para revelar los secretos enterados. La conexión entre Irene y su familia, revelada a través de los registros, evidenciaba una red de traiciones y desencuentros que contribuyeron a la tragedia que la condenó. Con cada descubrimiento, sentí que me acercaba a la verdad que liberaría a Irene de su existencia errante, permitiéndole finalmente descansar en paz. La noche en que decidí confrontar las sombras del pasado fue envuelta en un silencio tenso, como si el panteón estuviera expectante ante la revelación que se avecinaba. Cerca de la tumba de Irene, desenterré historias olvidadas, revelando conflictos familiares que se remontaban a generaciones anteriores. En ese momento, la figura espectral de Irene se materializó frente a mí, sus ojos tristes buscando respuestas en los míos. Con voz temblorosa, compartí con Irene las verdades que descubrí, dejando al descubierto la red de tragedias que la habían unido al Panteón Mezquitan. A medida que la historia se desplegaba, la figura de Irene parecía iluminarse, como si la revelación de los secretos familiares disolviera las cadenas que la mantenían atrapada en la dimensión entre la vida y la muerte. La risa infantil de Irene resonó una última vez, pero esta vez no estaba cargada de melancolía, era un eco de liberación, un susurro de agradecimiento que se desvaneció en la noche. La figura de Irene se despidió con un gesto suave, disolviéndose en la oscuridad como una bruma etérea. Desde esa noche, el Panteón Mezquitan experimentó una transformación, como si la liberación de Irene hubiera disipado las sombras que mantenían a otros espíritus enredados en su sufrimiento. Las noches se volvieron más serenas, y la risa infantil de Irene dejó un eco de esperanza en el aire del panteón. Con el tiempo, la historia de Irene se convirtió en una leyenda de redención, recordándonos que incluso en la muerte, la reconciliación es posible. El Panteón Mezquitan, una vez envuelto en misterio y temor, se transformó en un lugar de encuentro para aquellos que buscaban la conexión entre los dos mundos, donde lo espiritual y lo terrenal se entrelazaban en una danza de redención. La historia de Irene se extendió más allá de las paredes del panteón, convirtiéndose en una narrativa que trascendía generaciones y sirviendo como un recordatorio de que cada lápida encerraba una historia que merecía ser contada. Los visitantes, antes cautivos de la curiosidad y el miedo, comenzaron a peregrinar al Panteón Mezquitan no solo para experimentar el escalofrío de lo sobrenatural, sino para reflexionar sobre la capacidad humana de sanar incluso después de la muerte. Como guardia del Panteón, me convertí en el custodio de la historia de Irene, compartiéndola con aquellos que buscaban entender el delicado equilibrio entre la vida y la muerte que se manifestaba en el Panteón Mezquitan. Las noches en el panteón se llenaron de susurros más suaves, como si las almas que yacían allí encontraran consuelo en la liberación de Irene, y la risa infantil que alguna vez fue melancólica ahora resonaba como una melodía de esperanza. Mientras continuaba mi labor de guardia, noté que la energía del panteón cambió, como si el mismo lugar reconociera la transformación que la historia de Irene había traído consigo. La tumba de Irene, una vez un punto focal de tristeza y misterio, ahora estaba rodeada de ofrendas y flores, testificando el respeto y la gratitud de aquellos que habían sido tocados por su historia. Con el tiempo, la figura de Irene dejó de aparecer en las noches, señalando que finalmente encontró el descanso que tanto buscaba. Su historia, aunque persistente en la memoria del panteón, se convirtió en un faro de luz que guiaba a otros espíritus hacia su propia redención,
Las leyendas del Panteón Mezquita se volvieron cuentos de redención y transformación, desafiando la noción tradicional de los panteones como lugares oscuros y tenebrosos. Así concluye la historia de Irene, la niña del Panteón Mezquitán, cuya travesía entre dos mundos dejó una marca imborrable en el tejido del panteón, recordándonos que incluso en la muerte, la esperanza y la redención pueden florecer. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos una nueva leyenda. También le puedes dar click a los videos que ves en pantalla.